Y el día de hoy, como anunciamos, vamos a estudiar en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 de Primera de Pedro. En el estudio anterior, pues vamos a ver acá qué fue lo que vimos, pero en la primera epístola de Pedro, que es donde vamos a estar navegando, vimos la introducción con temas como el autor de la epístola, los destinatarios, lugar donde vivían, posible fecha de composición y otra serie de detalles. Y hoy vamos a ver los primeros dos versículos, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estudiar tu palabra como, como está en los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estudiar tu palabra es la luz que nos guía, que nos ilumina para nuestro diario vivir. Esta noche nos ponemos en tus manos para que al leer estos versículos tú nos vayas enseñando, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que participan el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Primera de Pedro, versículos 1 y 2, voy a proyectarles acá. En una columna es la Reina Valera 2015 y en la otra columna es la Nueva Biblia de las Américas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. A su derecha es el texto que es bastante similar en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ahora, ahí yo anoté, antes de entrar a hacer una disección del pasaje, un dato curioso. Si ustedes se fijan en la Reina Valera, la palabra elegidos está al iniciar el versículo 2. Pero si ustedes ven a su derecha, la palabra elegidos está al final del versículo 1, ¿verdad? Y usted diría, bueno, ¿y eso es algo significativo? No, solo se los anoté porque en el texto griego está como está en la Nueva Biblia de las Américas, está dentro del versículo 1. Los traductores de la Reina Valera ubicaron la palabra elegidos en el versículo 2. No hay ningún problema con eso, pero les quiero compartir algo. Para algunos será un recuerdo de algo que ya sabían, para otros puede que sea nuevo. Hagamos una pregunta. ¿La Biblia estuvo dividida en capítulos y versículos desde que fue siendo escrita? La respuesta es no. Ahí al pie de página está la referencia bibliográfica de esta respuesta. Ahora, la división de la Biblia en capítulos se le atribuye al arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, en el siglo XIII. Dice esta cita que él desempeñó un papel fundamental en la organización de la Biblia mediante la creación del sistema de división en capítulos. Alrededor del año 1205, Langton dividió la Biblia en capítulos con el objetivo de facilitar la lectura, el estudio y la referencia. Lo que sucede es que si ustedes agarran un Antiguo Testamento en hebreo, previo a esta época de de este arzobispo, el texto era corrido, ¿verdad? No tenía capítulos, no tenía versículos, como que si fuera un libro promedio, ¿verdad? El Nuevo Testamento era igual. Primera de Pedro hubiera empezado con lo que hoy le leí, pero no aparecían versículos, ¿verdad? Ni capítulos. Ok, la división en capítulos se le atribuye a Stephen Langton. Este era de Inglaterra, ¿verdad? Británico. Ahora, vean el año 1205. Pasa cierto tiempo y ya llegamos al tiempo de la Reforma y en este caso encontramos la división de la Biblia en versículos. Este brother era francés,
Robert Estienne, conocido como Stefano en algunas referencias bibliográficas. Él creó una traducción al latín que fue la primera Biblia en incluir los números de versículos integrados en el texto, ya que antes ya habían empezado a colocar versículos, pero en los márgenes. Se agrega que en 1551 publicó una edición del Nuevo Testamento en griego que contenía los versículos y en 1557 publicó el Antiguo Testamento con los versículos. En ambos casos fue la enumeración que hoy día se sigue en todas las Biblias modernas, en todos los idiomas. O sea que los capítulos y versículos no corresponden a los originales, sino fueron agregados como una ayuda didáctica para los que estudiamos la Biblia, pues, se nos facilite aprenderla. Y esa es la razón por la que les hice las dos versiones de la Reina Valera 2015 y la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, veamos entonces ya el versículo en sí. Empieza diciendo, Pedro, que ya dijimos que era el autor, apóstol de Jesucristo. El diccionario de la lengua española dice que apóstol es cada uno de los 12 principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Ustedes saben que hace algunos años, y esto tal vez más de 10 creo yo, porque ahora pasa el tiempo, hubo un poco de controversia porque en algunas iglesias evangélicas empezaron a surgir hermanos que se denominaban ellos mismos o fueron denominados apóstoles, ¿verdad? Y todavía al día de hoy hay algunos pastores que ustedes van a oír con nosotros el pastor y apóstol fulano de tal. Y bueno, y casi por ese mismo tiempo se puso de moda también que los pastores sacaran sus doctorados. Entonces van a oír que ahora los anuncian el hermano pastor, apóstol, doctor fulano de tal, ¿verdad? Bueno. Resulta que con lo de apóstol se quedó claro que un apóstol de Jesucristo, del grupo de los 12, pues solo los 12, ¿me explico? Eliminando después a Judas y después un reemplazo. Algunos dicen que fue Matías, que aparece en Hechos, y otros dicen que al fin y al cabo fue Pablo, porque de Matías no se volvió a saber nada. Pero entendemos claro, Pedro como apóstol es parte de ese grupo de los discípulos de Jesús. Ahora, la palabra apóstol en sí puede significar, y ese es su significado en realidad, quiere decir alguien que es enviado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay dos usos principales para la palabra apóstol. El primero, ya lo mencionamos, se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. La segunda, el segundo uso de la palabra apóstol, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados a ser mensajeros y embajadores de Jesucristo. Por ejemplo, un misionero, desde este punto técnico, puede ser llamado un apóstol, es un enviado. O en nuestra misma ciudad, si de pronto comisionamos a uno de los patojos que va a estudiar en San Carlos, y le damos la tarea específica de que aparte que estudie una carrera, esté compartiendo el evangelio, en ese sentido técnico, pues puede ser un apóstol, pero entendamos, el término apóstol como el que tiene Pedro solo corresponde a los 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, le va a escribir a los expatriados de la dispersión. Los estudiosos indican que puede referirse a dos posibles grupos, uno o el otro, o quizás ambos, y que estaban dispersos, eran judíos cristianos a los que les está escribiendo Pedro, que estaban dispersos desde las invasiones de los asirios y babilonios. El día de ayer, en el contexto del libro de Nehemías, David López nos habló un poco de estas potencias de aquellos días, ¿verdad? Los asirios vencieron, capturaron y sacaron del territorio de Israel al reino del norte, las 10 tribus que eran el reino del norte, y luego los babilonios, al mando de Nabucodonosor, vencieron al reino del sur, que era Judá, y ahí se llevaron a
los miembros de la tribu de Judá y a los miembros de la tribu de Benjamín. Eso se los llevaron a Babilonia por 70 años. Cuando cae el imperio babilónico en manos de los medo-persas, Ciro emite la autorización para que los judíos puedan regresar al territorio de Israel a reconstruir el templo y posteriormente el muro. Pero muchos judíos se quedaron dispersos en todo ese mundo conocido, viviendo, ahí se habían quedado. Por ejemplo, cuando estudiamos a Esther, se supone que Esther y su primo Mardoqueo ellos se habían quedado a vivir ahí dentro del imperio persa, ¿verdad? En la capital de ese momento que era Susa, pero ya otros judíos ya habían regresado a Israel. Ok, judíos como estos eran los que estaban dispersos en múltiples naciones. Entonces, algunos creen que los lectores de Primera de Pedro son estos judíos cristianos que están viviendo ya no en Israel, sino que están en todos esos territorios del mundo antiguo. Ahora, hay un segundo grupo que está aquí anotado, que pueden ser también cristianos dispersos por la persecución después de la muerte de Esteban. Allá en Hechos 8 es donde apedrean a Esteban y después se nos dice que hubo una persecución y tuvieron que salir de ahí de Jerusalén. Entonces, puede referirse a allá en el primer grupo, los dispersos que ya estaban antes de Hechos, en Juan 7:35. Fíjense que Jesús afirma que Él va a ir a un lugar a donde no lo pueden seguir las personas. Claro, Jesús está hablando de su muerte y resurrección, pero los judíos interpretan esto. Dice, entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Ok, esta dispersión eran judíos que vivían en territorios como Siria, como lo que hoy es Turquía, posiblemente el norte de África, entonces eran dispersos, ¿verdad? Y el otro grupo lo podemos encontrar aquí en Hechos 1b, 8:1b. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Y dentro de este mismo grupo, en el capítulo 11, dice, entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia. Fenicia es lo que hoy es Líbano. Chipre se sigue llamando Chipre, que es una isla. Y Antioquía, Antioquía queda en lo que hoy es el territorio de Siria, pero se extendieron más y llegaron a lo que es el área que ocupa Turquía, que en aquellos días le llamaban Asia, ¿verdad? Bueno, entonces, estos expatriados a los que les escribe Pedro pueden ser de los antiguos o los resultados de la persecución cristiana en Jerusalén. Aquí les refresco el mapa. En verde tenemos lo que es hoy Turquía. En aquellos días era Asia Menor, era una provincia del Imperio Romano. A su derecha vamos a encontrar resaltado con un color como medio rosado, las zonas a donde escribe Pedro, que eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y si ustedes se fijan, abajo eran las ciudades por donde Pablo había estado predicando el Evangelio. Y Pablo mismo decía que él trataba de no predicar donde alguien ya había predicado. Entonces vemos más o menos cómo Pedro está escribiendo a los creyentes que viven en la zona noreste y Pablo a los creyentes que viven en la zona del suroeste. Bueno, eso es vamos desglosando el versículo y como dice que a esto les escribe, por eso estamos viendo esto. ¿Qué nos agrega? Estos expatriados dice que son elegidos conforme al previo conocimiento de Dios el Padre. Ahora, este tema de la elección, a mí el día viernes que estaba trabajando este tema, pasé una tarde inquieta porque, pues, como anoto acá, el tema de la elección ha sido controversial por muchos años. Ronda alrededor de dos conceptos. Y hoy no me voy a meter
a profundidad, pero si quieren, platicamos otro día y nos ampliamos. Los dos conceptos en los que ronda el tema de la elección es la soberanía de Dios y el otro aspecto es la responsabilidad humana. Solo a manera de dar un pincelazo, va a haber un sector de la iglesia que le da un énfasis muy fuerte al tema de la soberanía de Dios. Entonces, van a tomar una serie de pasajes y ahí están y eso es lo que comunican, en donde la idea es que los que se salvan o los que son salvos por la obra de Cristo van a ser hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y sencillamente esos son los que han sido, son y serán salvos. Si ustedes quieren ver a sus exponentes más radicales, precisamente aquí en este evento de Gospel Coalition, en un precongreso que hubo en español hace algunos años, un pastor dominicano le tocó dar un tema y él dice lo siguiente: ustedes han oído aquella expresión donde las personas dicen que Jesucristo es un caballero. ¿Y en qué sentido? Bueno, que si una persona no quiere creer en él, no quiere dejarlo entrar a su vida, como Jesús es un caballero, pues no entra. Y a menos de que la persona crea o le reciba, entonces Jesús toma esa vida. Este pastor bautista, él dice, eso no es cierto. El Señor Jesucristo es un comando, dice. Y cuando Él quiere a una persona, quiéralo o no la persona, Él entra y toma esa vida. Este es el énfasis en el hecho este de que Dios preescoge a las personas. Ok, otro sector de la iglesia va a decir, como dice aquí el versículo. Vean que dice, elegidos conforme al previo conocimiento del Padre. Y entonces preguntan, ¿cómo es eso de la elección? Bueno, es que como Dios, siendo Dios omnisciente, Él hacia futuro ya sabía quiénes iban a creer en Cristo, esos son los que fueron elegidos, ¿verdad? Ok, bueno, lo contrapongo con el tema que está en la segunda línea, la responsabilidad humana. Entonces, el ser humano tiene algo, hace algo, ¿no? En este proceso de nacer de nuevo. Si ustedes se van a un radical de la elección de Dios, les voy a decir que el ser humano ni hace ni puede hacer nada, porque como está muerto en sus delitos y pecados, totalmente depravado, ni siquiera tiene la capacidad de poder creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dicen, es porque Dios quiso, a ese lo salva, punto, y al otro no lo escogió, y entonces, punto, se queda para perdición. Pero, aún dentro de estos mismos predicadores que piensan de esa manera, casi siempre, porque me he tenido que meter a averiguar un poco, no logran explicar, y ahí se quedan, ¿va? Como que es un misterio, si hay una responsabilidad de parte del ser humano. O sea, ¿puede un ser humano voluntariamente aceptar al Señor o rechazarlo? Y ahí está el gran conflicto. Porque dicen, es que si aceptamos que el ser humano puede tomar esa decisión, entonces esa es una obra y la salvación no es por obras. Entonces, en pocas palabras, como les dije, no me voy a meter mucho, hay una discusión que viene desde siglos, ¿verdad? Y yo en mi mente también que ratos que ya me di cuenta de esto, ya he estado leyendo, estudiando, veo la palabra, veo pasajes que indican una cosa, pero veo pasajes que indican, unos hablan de la elección de Dios y los pasajes hablan de la responsabilidad del ser humano. Así que esta noche no vamos a resolver esta situación, pero quería que sepan que existe. Yo durante muchos años, a mí me enseñaron en la iglesia de joven el término de que los escogidos es porque Dios de antemano sabía quiénes iban a creer, ¿verdad? Pero los reformados no les gusta esa postura. Y eso fue lo que yo aprendí con el tiempo. Fui viendo que había algo más y que hay que seguir estudiando. Bueno, si hay dudas, al final podemos platicar.
Lo que sí es un hecho es que la salvación fue iniciativa de Dios, ¿verdad? El ser humano en ese sentido, recuérdense de Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. A unas se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Dios fue el que tomó la iniciativa. No es que yo busque a Dios, sino Dios me buscó a mí. Continúa el pasaje diciendo que luego de este proceso de elección, viene uno de santificación. Y ahí menciona que la santificación del Espíritu. Bueno, santificar quiere decir que algo es apartado para un uso especial. Es hacer a una persona santa. Otra manera de decirlo es que ser santo es ser diferente. Cuando Dios le pidió al pueblo de Israel que fuera santo, si les facilita entenderlo, les estaba diciendo que deberían de ser diferentes, porque los pueblos de la zona que ahí entraron a conquistar eran politeístas, sacrificaban a sus hijos a dioses, vivían vidas inmorales y un montón de cosas. Cuando Dios le dice al pueblo que sea santo es ser diferente. Y si está apartado para Dios precisamente, entonces debería de tener un uso diferente. Para nosotros los cristianos hoy día también está la indicación de ser santos. ¿Y eso qué quiere decir? No es que nos metan en un escaparate y que estemos así con las manitas y con cara de compungidos, ¿verdad? El ser santo es que vivamos vidas diferentes de las que vive la gente que nos rodea. Pocas palabras, si yo estoy en una oficina, donde hay gente que miente, ¿yo qué hago? Yo no miento. Hay gente que roba recursos de la oficina. Yo no robo recursos de la oficina. Hay una secretaria que se acuesta con el jefe. La chica creyente que es secretaria no va a hacer eso. Hay un jefe que se acuesta con la secretaria, el jefe cristiano no va a hacer eso, ¿me entienden? Ser santo, precisamente es ser diferente. La santificación que produce el Espíritu Santo va a tener tres aspectos y aquí lo tenemos. Hay una santificación posicional, hay una santificación progresiva y hay una santificación final. Esto no es nada nuevo, se enseña en la iglesia, en la doctrina, en el tema de la santificación. ¿Qué quiere decir santificación posicional? Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona nace de nuevo, desde ese momento, al tomarle al Espíritu Santo, la hace santa. Posicionalmente en Cristo, esa persona ya es santa. Uno. Dos, fíjense, posicionalmente en Cristo es santa, pero en la realidad de su vida diaria es un proceso. Entonces ahí entra lo que es la santificación progresiva. A ver, por ejemplo, está usted en el trabajo, en la oficina, en el hogar, en el barrio, y digamos que usted decía 10 mentiras diarias. Ahora que tiene a Cristo, entra en ese proceso de cambio de ser diferente y luego de 10 mentiras diarias, ahora ya está con 8, luego va con 6, luego va con 2 y cada día miente menos. ¿Me explico? Esa es la santificación progresiva. Por supuesto, hay aspectos que no pueden ser de esa manera, porque si usted era un asesino, no va a hablar de que está caminando en santificación porque ahora mata menos gente, ¿no? En esos casos hay cambios que tienen que ser radicales, ¿verdad? Pero entendamos, este es el aspecto progresivo. Cada día todos nosotros vamos caminando pareciéndonos más a Cristo, siendo diferentes, siendo más santos. Y luego se habla de una santificación final, que va a ser el día que el Señor nos llame a su presencia, ya cuando muramos o que estemos vivos cuando Él regrese, en ese momento el Espíritu Santo termina la obra de santificación como final. En pocas palabras, nos lleva a la que posicional en Cristo y al final ahí quedamos ya santos, porque ya vamos a dejar de tener la vieja naturaleza. Bueno, el otro elemento que está ahí en el capítulo 1, primeros dos versículos, es
que todo esto, el Señor nos escoge, el Espíritu Santo nos santifica para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La obra de santificación que efectúa el Espíritu Santo es para que podamos obedecer a Jesucristo. Fíjense bien, sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, yo no puedo obedecer a Cristo. Si yo he sido un mentiroso, ¿por qué voy a dejar de mentir? No puedo. Mi naturaleza pecaminosa es la que me lleva a mentir. Pero una vez que el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida, haciéndome diferente, apartándome para Dios, entonces ya puedo obedecer a Jesucristo. ¿Por qué dejo de mentir? Porque obedezco a Cristo. Está en los mandamientos. No mentirás, ¿verdad? Eh, ya no voy a desear a la mujer de mi prójimo, ni a sus propiedades, ni nada. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo me habilita para poderlo obedecer. Y en este proceso, su sangre tiene un efecto continuo en el perdón de pecados. El domingo hablamos de la resurrección de Jesucristo y el día viernes de la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo y su derramamiento de sangre fue para remisión de pecados, fue para pagar el precio de nuestra deuda. Bueno, la sangre de Cristo, cuando yo creo en Cristo, mis pecados son perdonados. Pero veamos esto. Hebreos 7:7. Está el autor de Hebreos hablando del sistema judío de sacrificios y está haciendo un contraste con Jesús. Y ese Él se refiere a Jesucristo. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El pago de Jesucristo por nuestros pecados fue total. Pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Está saldada la deuda. Pero, en nuestro caminar diario, pecamos, ¿me explico? Y es necesario ponernos a cuenta con Dios. Perdón, me faltó un número ahí. No es Juan, sino es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cualquier creyente que usted pueda conocer que le diga, mira vos, yo ya no peco. No, eso no es cierto. Mientras estemos en esta vida, vamos a tener que estar luchando con el pecado. Así que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, dice primera Pedro, que es para que obedezcamos a Jesucristo y que su sangre es rociada por nosotros. En este sentido, la obra de Cristo en la cruz da provisión para que se nos vaya aplicando ese perdón a la medida que caminamos en nuestra vida diaria. Pecamos, nos acercamos al Señor, reconocemos, nos ponemos de acuerdo con Él. Padre, eso que tú dices que es pecado y que yo lo hice, yo reconozco que es pecado como tú lo dices. Eso es confesar, decir lo mismo que dice Dios. Confesar es homologueo, homo igual logueo, palabra. Eso es confesar. Reconozco que lo que Dios dice que es pecado, entonces yo le digo, Señor, la regué, ¿verdad? Y dice que si yo hago ese proceso, el Señor aplica el perdón de Cristo a mi vida y restauro mi comunión con el Señor. Termina el segundo versículo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Este saludo lo usa también en segunda de Pedro, pero también lo usa Pablo, Juan, Judas y el autor de Hebreos. Gracia implica la misericordia, el amor y el perdón de los pecados que Dios nos dio. Pero la paz es el resultado en el corazón del creyente con respecto a Dios, paz para con Dios, pero también paz con respecto a nuestros hermanos. La gracia es la causa y la paz es el efecto en nosotros.
Así que, redondeando, en la salvación está involucrada la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos para llevar? Es de que estamos en un proceso, caminando, madurando. El Señor nos ha salvado. El Espíritu Santo está trabajando para que cada día cambiemos, seamos diferentes, ser más santos, ¿verdad? Obedeciendo entonces a Jesucristo y su sangre aplicándose a nuestra vida diaria para vivir en comunión con Dios. Así que por hoy vamos a llegar hasta acá.